Raquel, Marcela, and all the participants in this second Latin American meeting gathering around the right to the city, which is one of the subjects that are the most important in this moment, not only for us, but for everyone in the world. Cities are being highly affected by COVID. City life has been transformed. And so we think it's a proper moment to talk about the right to the city. And it's a very proper moment also to talk about drugs, to talk about drug policy reform, to talk about harm reduction, to talk about urban planning, to talk about segregation, and all these subjects that we are bringing together in this encounter, in this meeting in which we are gathering organizations and people from all Latin America. And I'm very, very happy to be here today to in this opening talk with Carl Hart and with Raquel Rolnik. And let me just do a quick bio of each of them. So Carl Hart is a professor of neuroscience and psychology at Columbia University. He is known, very well known, for his research in drug abuse, drug addiction, and his research seeks to understand the complex interactions between drugs of abuse and the neurobiology and environmental factors that mediate human behavior and psychology. And he is now, currently, is the chair of the Department of Psychology and the Dirk Sipp Professor of Psychology in Psychiatry. Is that correct? And so we've been following his work for a long time. He's published several books, and we really we're big fans of the possibility of researching, understanding more deeply all the drug abuse situation and all the drug situation. And we also invited today Raquel Rolnik. She is a Brazilian architect and urban planner. She earned her undergraduate degree at the University of São Paulo. She has a master's degree in architecture and urbanism and a PhD in history from the New York University Graduate School of Arts and Sciences. She is a full professor of architecture and urbanism, and she is also has been for a long time working in the city of São Paulo with urban planning Con and all. urbanística, todo lo que tiene que ver con la ciudad. Hola, Rosita, perdón, un segundo. Juano. ¿Sí? ¿Aló? Hola. Hola, ¿me estaban escuchando? Sí, hola. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, antes no te estaba escuchando. Ah, ok. Volvemos. Esta conferencia Zoom, esas nuevas conferencias virtuales que toca hacer, qué pena por los problemas técnicos, y ya seguimos otra vez en camino. Queremos tener a Raquel y a Carl discutiendo dos secciones. Tenemos dos temas que somos muy interesados en hablar en derecho a la ciudad. Y finalmente quiero introducir a Marcela Tovar. Ella es una filósofa. También ha trabajado con las ciudades grandes como en Bogotá durante muchos años. Tiene muchísima experiencia entendiendo el derecho a la ciudad. Este es el segundo encuentro que se ha organizado por CEPAN y que ella ha dirigido en los últimos años. Ella estará discutiendo con Raquel y Carl todas estas opiniones sobre esta charla. Bienvenidos y bienvenidos a todo el mundo. Y le damos la palabra a Marcela. Hello, thank you very much for this. Buenas.
Muchas gracias por esta reunión. Yo soy Marcela Tovar, la directora de CEPAC. Este será mi último año dirigiendo a CEPAC. Estoy muy honrada de estar facilitando esta discusión entre Carl Hart y Raquel Ratnick, que son dos personas a las que admiro muchísimo. Son diferentes temas, pero esto es algo que estábamos mirando hace mucho tiempo. Desde que estamos tratando con muchas organizaciones en Latinoamérica y también en Estados Unidos. Estamos tratando de ver la conexión de cómo se puede hacer el planeamiento urbanístico y los usuarios de las drogas, donde pueden intersectar estos dos temas y estas dos políticas acerca de la reducción de daños y el consumo de las drogas. Queremos ver dónde se unen para ver qué nos conceden un cuadro de la droga, de la guerra con las drogas. Estoy viendo las políticas sociales que están equivocadas, o cuáles son las políticas que están equivocadas. Pero en primera vista, ¿por qué tienen que estar juntos Raquel Rotnick y Carl juntos en una charla? Tenemos que tener varios temas y vamos a ver varias preguntas para poder discutir sobre estos temas. Estaremos una discusión entre una filósofa, yo soy una filósofa, un arquitecto y un neuropsicólogo. ¿Qué están haciendo un filósofo, un arquitecto y un neuropsicólogo discutiendo juntos? Entonces, queremos ver primero qué hacemos los filósofos como filósofos. Nosotros hacemos preguntas y primero vamos a hacer unas preguntas. A Raquel y a Carl vamos a hacer muchas preguntas. Primera vista, sus temas manejan temas totalmente distintos. Raquel, ella es muy reconocida en muchos escenarios, no solo en la academia, sino también en muchos escenarios políticos, sobre la planeación urbana, sobre la población, sobre el desplazamiento en las ciudades, y Carl sobre la estigmatización de la drogadicción, pero creemos, lo que Silvia dijo, que hay un concepto donde todos podemos discutir y reunirnos para hablar por las políticas sobre la droga. Y este concepto es el derecho a la ciudad. Diciendo hecho, tenemos que tener en cuenta que hay muchas de discusiones y charlas, que una de ellas quería darles un poco el contexto, por qué estamos hablando de este concepto y por qué lo estamos uniendo con la reducción de daños, porque ha sido ligado, pero no como la reducción de daños. Hemos tenido en 2016 una intervención de seguridad en un lugar que se llama el Bronx, para las personas que viven ayer, que se llama la L, como la letra L, 2016. Pero también un lugar muy parecido, llamado El Fluxo, Colande, tuvo una intervención muy parecida en el 2017. Raquel, corrígeme si está bien con las fechas. También en mayo. Los dos fueron en mayo, en diferentes ciudades. Pero después de eso, el trabajo que se ha hecho con la gente que vive en las calles, habitantes de la calle, y el uso de las drogas
¿Y qué pasó con las intervenciones? Que han sido violados muchos derechos humanos de las personas que usan drogas, en contra de esas personas que viven en esos lugares. Y estas intervenciones en este cuadro de la guerra sobre las drogas, y se llama así la guerra sobre las drogas, y han estado, y cómo ha sido para llegar a estos daños. Estos daños que se han hecho en la sociedad. Nuestra pregunta es, ¿qué tienen que hacer estos diferentes conceptos cuando los ponemos juntos? ¿Qué tiene que ver la adicción con el espacio público, con el urbanismo, planeación urbanismo? Estamos tratando de darle una forma en este momento, pero lo que estamos tratando es darle un poco de forma. Y como soy una filósofa, y como lo hacemos, me gusta discutir, que nos den unas definiciones para estar todos en la misma página y entender todo lo mismo, solo algunos conceptos. Entonces, quiero empezar con Carl Hart y quiero empezar a hablar qué es la reducción de daños. Porque es un concepto muy, muy grande y hay muchas cosas de las que se pueden hablar en el tema. Pero ahorita un concepto en el que estamos interesados en esta discusión que vamos a tener hoy. El concepto como adicción, pero como han sido, si los daños han sido físicos por el uso de la droga, pero ha sido por tu investigación y ciencia que ha sido cuestionado este sistema en la universidad y en su nuevo libro que estaba a punto de sacar, el uso de la droga en adultos, es acerca de varios temas. Eso ha sido algo que ha sido en tus investigaciones. ¿Cómo han sido los daños del uso de la droga? Ha sido unido a la sustancia, como a la sustancia que ha sido, que la gente usa, como el crack, que es históricamente que el hecho en la investigación que has hecho es más sobre el ambiente social, el estigma, la pobreza, etcétera. Habiendo este cuadro, por favor, bienvenido, Carl, a este encuentro. No es una conferencia, es un encuentro donde vamos a estar discutiendo varios temas en este cuadro de trabajo, que es la reducción de daños. Primero que todo, gracias Marcela, estoy muy contento de estar aquí con ustedes y con Raquel, muchas gracias. Es por eso estoy aquí, para escuchar a todos ustedes. Hay varias cosas que me gusta decir y debemos parar de decir a la gente que usa drogas como si fuera una categoría, porque yo uso drogas, yo uso todas las drogas de las que estamos hablando, pero no estamos hablando de personas como yo, que somos académicos, aunque yo uso heroína y uso todas estas drogas. Pero como descubrirán en mi nuevo libro, el uso de drogas en adultos, el número de personas que son capitanes de la industria, personas que son de la clase media o clase más alta, también usan drogas, pero tampoco estamos hablando de esas personas. Así que cuando decimos que personas que usan drogas, nos permite clasificar a las personas aquí y nos permite a los actores que sabemos las drogas, como por lugares como crack Colombia. El crack no es el problema y todos sabemos esto. La pipa necesita son casas, la pipa necesita trabajo, están desempleados, necesitan ganar buenos trabajos donde puedan cuidar a sus familias. Y tenemos otros problemas, educación, problemas que no tienen nada que ver con las drogas.
pero como la sociedad diciendo que son usuarios de drogas o que usan las drogas, dicen que la gente que hacen estos problemas, estas intervenciones, porque ellos dicen que vamos a ir vamos es por los que venden las drogas, pero en algunas comunidades que están en, en la economía del bajo mundo, tal vez pueda que sea que vendan drogas, otras veces puedan que tengan otras actividades como apuesta, otras que actividades que la sociedad necesita, por ejemplo, la gente que necesita venta para funerales no pueden pagar por un funerales, entonces que no les ofrecen un transporte para el funeral, pero las cosas en que nos enfocamos es en las drogas, cuando muchas de las drogas, cosas que hacen son buenas, pero tenemos que cambiar un poco el cambiarnos, y incluso cuando decimos en reducción de daños también, cuando pensamos en eso, pensamos en reducción de daños, es como si es algo bueno, pero la reducción de daños no es nada más que prevención para la educación, o ya, no solo para hacer sentido común. Por ejemplo, esta mañana me lavé los dientes, es una forma de reducción de daños. Cuando me monto en un carro y me pongo el cinturón de seguridad, es una reducción de daño. Pero una reducción de daño cuando viene en cuanto a las drogas es cuando una persona usa agujas distintas o una aguja limpia para que no se infecten por la sangre. Pero el problema es que solo usamos el término de reducción de daños como si aplicara solo a las personas que usan drogas, como si solo fueran la única posibilidad para usar esta palabra. Y eso es un horror. La palabra no usa drogas para reducir daños. Nosotros usamos drogas para pasarla bien, entonces probablemente debamos alejarnos de ese lenguaje y simplemente llamarlo prevención, educación, sentido común, cosas así. Así que solo quería dejar este punto muy claro. Cuando hablamos de drogas, cuando hablamos de lo que yo hago y de mí, dice que yo estudio la adicción. Yo empecé estudiando la adicción, por supuesto, pero la adicción es un poco aburrida. Porque, número uno, la gran mayoría de los usuarios de drogas, de cualquiera, si es crack, heroína, cocaína, no son, la gran mayoría no son adictos. Solo es un porcentaje muy poquito de los que usan estas drogas que se vuelven adictos. La gran mayoría de los usuarios de drogas no son adictos y no pueden culpar la droga por el estigma que tiene la reducción, porque cuando miramos la criteria tiene mucho que ver con la legalidad de la droga. Por ejemplo, que gastan mucho tiempo en en mirar bien la sustancia, a ver cómo es. Eso hace mucho más de la sustancia que en reducir el mismo. Eso es más relacionado a la sustancia y no a la reducción del daño. Y lo que hacemos como miramos y cómo juzgamos, y si alguien es adicto o no, hay estos factores que no son específicos a la droga. Entonces, muchas veces no tienen nada que ver con la droga. Tiene que ver más con los otros factores que son sociales, que mencioné antes. Que si una persona tiene personas en una casa para usar una droga y usarla ahí, tiene un lugar seguro para poder usar la droga, tienen un buen trabajo para poder estar bien con su familia, poder cuidarla y ser un responsable adulto. Para mí es muy responsable, para mí es importante ser responsable con mi familia tener con ellos y cuidarlos. Yo sé cómo eso me haría sentir. Si no tuviera eso, me haría sentir horrible. La mayoría de gente que no está educado, la falta de educación. Mucha gente de la gente no puede entender las señales para ponerse en riesgo cuando están usando las drogas o haciendo otras drogas. Estos otros factores son mucho más importantes que las drogas en sí. Así que movámonos un poco de ese lenguaje y llamémoslo, si no llamamos a las personas que usan drogas, o si vamos a usar ese lenguaje,
usémoslo, que también incluyamos a personas como yo. Espero que eso ayude. Yo creo que lo que queremos alcanzar hoy. Muchas gracias. Si es reducción de daño para intervenciones de salud o para este tipo de personas, pero cómo el concepto, cómo manejamos el concepto de reducción de daños en latinoamericano con ciertas características que hacen el uso de drogas en algunas poblaciones más complicado. Muchas gracias, Carl. Diga, como estamos hablando de planeamiento urbano, de hablar de cómo de casas, de cómo tener casas, y de cómo planear la ciudad, cómo estar organizada y las personas que viven en ella, y la mayoría de cómo se trabajan las bienes raíces, la población que es más golpeada por estas políticas, los más vulnerables, que tienen menos oportunidades, los cuales están sufriendo por injusticia social e inclusión. Así que Raquel, queremos hablar del otro concepto que estamos planeando. Aquí es tu libro, uno de tus libros, creo que es el último, War on Spaces, el derecho a la casa y la política de las casas ha sido estructurado en un cuadro en el capitalismo, un cuadro como el capitalismo. Esto significa un gran impacto en este derecho a tener una casa que la casa tiene. Es históricamente excluidos y muchas políticas de violencia, de violencia institucional para los padres, pero yéndonos más allá de eso, teniendo en cuenta otros elementos como el espacio público, que Hart no habló mucho del espacio público, pero hablando de las personas que tienen su propia casa para que puedan tomar sus dragas si así lo quieren. Hablando un poco del espacio público, cómo el mercado en el capitalismo dicta los procesos de esa adquisición para hacer el ejercicio para los más vulnerables, para la población más vulnerable y también para quienes pueden hacer eso pues, y quién va a hacer este trabajo en este cuadro, de tener en cuenta y que Carl Hart diga las problemáticas que subrayan esas políticas. Muchas gracias, Raquel, por estar aquí con nosotros. Hola, muchas gracias, Marcela. Es un placer estar aquí discutiendo con Carl Hart. Sí, vamos a ver muchísimas conexiones entre planeación urbana y especialmente ahora. Déjenme intentar contestar estas preguntas, que es una pregunta muy grande. Y primero que todo, entendamos que en Latinoamérica y en otros lugares en el mundo, ¿cuál es la carretera de la planeación? Y que es el complejo para los norteamericanos, cómo lo planean, y para el contexto europeo también. El planeamiento urbano tiene una historia de políticas gubernamentales que básicamente promueve la desterralización de personas y para el momento para organizar los espacios y para llegar a una meta, llegar a la acumulación capitalista. Esta es el gol mayor. Eso ha sido el desplazamiento y el desaparecimiento de las comunidades de algunas partes de las ciudades, especialmente
en las partes donde se concentran las mejores oportunidades en términos de urbanismo, en los lugares donde se ha llegado los espacios públicos, donde puedan llegar a comida limpia, fresca, donde puedan tener acceso a transporte o a mejores condiciones. Entonces, la idea de exponer un movimiento permanente, de exponer a esas personas de estos lugares a los suburbios o a las otras municipalidades o a otras partes de la tierra donde ha sido marcado históricamente la planeación urbanística de nuestra ciudad. Y por supuesto que en nuestro caso, que Latinoamérica, que también ha sido muy marcado por un sistema de reducción. Uno, que ha sido llevado por el Estado y regulado por el Estado y regulado por el mismo. Y la industria. Juntos, la industria en discusión con el Estado y en el trabajo, en el cuadro del trabajo de la ciudad y otros más grandes que estos, mucho más grande que este. ¿Cuál es la autoproducción de la casa por las mismas personas en el margen de lo que llamamos en formas legales o ilegales de construcción? La planeación urbana dice que permanentemente qué tipo de organización va a tener el espacio legal o ilegal, porque nada es legal o ilegal, por decirlo así. En cambio, este lenguaje que pone las fronteras. Entonces, esto es lo que toca hacer los acuerdos. Y mucha de la gente donde vive dice que es la gran mayoría de las personas donde vive, de las personas que las personas no son blancas, porque también tiene un sistema racializado también, un sistema donde las personas con menos recursos para donde vivir en esos lugares tienen situaciones ambiguas en relación con las normas legales o ilegales. Y es muy importante llegar hasta allá, en la guerra sobre las drogas, porque la planeación urbana define qué es lo que es una parte de la ciudad y qué es lo que no es, donde la gente sí sabe o no sabe si es de verdad, si es legal o no es legal, si está aquí para quedarse o es provisional. O sea que esta parte de la ciudad viven debajo una situación de la que me gusta llamar como una transitoría permanente, como una permanente transitoría permite al Estado donde pueda intervenir en una forma muy discriminatoria, que significa que eventualmente pueden intervenir y proveer facilidades para las drogas, para los usuarios de drogas, o pueden intervenir con la represión y la violencia que produce de la policía en el nombre de la guerra a las drogas o en el nombre de la protección o porque eventualmente esas comunidades van a estar en un lugar donde ser protegidos, porque en los lugares que no están en muchos lugares de protección, no están abiertos para recibir todo esto, recibir una casa en derecho para tener a la gran mayoría de personas. Y antes de terminar, me gustaría adicionar otra capa, una capa más
que me gusta ver un modelo, el que está ahí, desde los 30, 40, 50, 60, 70 de todo este siglo y que ha sido agravado por el capitalismo de las grandes personas y ha sido puesto como para intercambiar con otros intereses, para intereses del capitalismo, que solo sirve el círculo financiero. ¿Y por qué eso lo ha agravado? Y eso lo ha agravado a la situación en todos lados, porque la casa se ha vuelto una comodidad, pero también un producto financiero, porque esas cosas, a ellos que tienen menos recursos, ellos que tienen casas solo para vivir y no solo buscando rentas o, o para tener, tienen que competir. Los plutócratas que son millonarios, es la pensión de los trabajadores, o sea que sí, estamos en procesos masivos de desplazamiento, porque y a raíz de eso, ¿y cuál es la relación con la planeación de una casa, de tener una casa? Porque la planeación urbana ha sido una llave clave, un punto muy clave y un punto muy importante en este proceso, por diseñando proyectos urbanísticos, sociedades privadas y renovar un planeamiento para el capitalismo que ha sido diseñados especialmente para abrir nuevas fronteras para este capital financiero que flota sobre el planeta, donde puede caer, donde puede llevarse y cuál es el lugar preferido para para esta gente de agentes de bienes raíces. Es exactamente en el lugar donde más personas vulnerables de las personas viven. Porque sí, la desintegridad de que si es legal o no es legal, la parte de la ciudad si es legal o no, pero también por el balance del poder, de quienes viven ahí. Y hablando de una población que tiene unas bajas capacidades de interferir políticamente para poder terminar con la relación con ellos. Ahora con Carl Hart, como dijo, que sí, podemos ver los dos casos, donde en Río de Janeiro, en las favelas, donde la guerra a las drogas produce una masiva parte de hombres y mujeres blancos en muchas situaciones como esa, o Caracolandia, donde supuestamente los usuarios de las drogas se reúnen. Lo que puedo decir de Cracolandia y lo que agredimos con Carl es que el uso de las drogas y la principal droga que se usa es el alcohol y no es ilegal. El alcohol son alcohólicos, son adictos al alcohol, antes de que cualquier otra cosa. Y la escena en la calle, donde la gente no tiene casas, lo pueden usar. Es la misma escena donde a proteger. Es una red donde básicamente que son personas que están saliendo de la prisión, que son exprisioneros, personas que han sido marginadas
que han venido de una institución de otra a otra institución, personas que nunca han tenido un al de salud, puesto, o sea, para esas personas que no tienen la salud y que es básicamente como una política propia, que es de segregación, porque si esa política está ocupando una de las nuevas fronteras del complejo financiero de los bienes raíces, o sea que aquí vemos las conexiones entre los dos puntos de vista. Gracias. Básicamente tengo y no estamos hablando de personas, de las personas que están hablando, de personas que usan drogas. Estamos hablando de ciertas personas que usan drogas y personas que usan que usan en el escenario. ¿Y por qué? Estamos hablando parte de las personas que usan drogas, que no tienen problemas usando las drogas. Así que estamos hablando cuál es el impacto para estas personas, pero también para otras personas que no están encasillados como usuarios de drogas, pero sí como una justicia social. Y en este cuadro de planeación urbana, que ha sido un gran impacto en los barrios y en la sociedad, que la planeación urbana es la que está definiendo qué parte de ciudad ha sido legal o no es legal, y qué partes de la ciudad viven bajo una permanente, que gusta usar este concepto, transitorios permanentes, o partes como el Bronx, otra Colombia, estos lugares que han sido intervenidos en mucha represión con la droga, las drogas, pero también es muy conveniente en el nombre de la guerra a las drogas, porque nadie quiere preguntar sobre las personas que viven allá por el estigma de la exclusión y de lo que supuestamente está ocurriendo en estos lugares. La intervención en nombre de la guerra sobre las drogas está escapando a las volvidas para las preguntas que son las preguntas que son complejas y quieren llevar unas preguntas muy simples, contestándolas muy simplemente. O sea que este escenario, este contexto, tiene que ser con el estigma de exclusión. Y esto también se ha hecho por la urbanización urbana en los barrios y se ha estigmatizado a las personas a través de las políticas y es una consecuencia el uso de la droga y este tipo de usuarios de droga del que estamos hablando, que no son la mayoría, y la criminalización de estas personas, de las que usan drogas, pasan en un lugar. No criminalizamos tan fácil a las personas que usan drogas en sus casas, pero sí que los usan en ciertos lugares. Esos lugares que categorizamos como legales o ilegales, y también a las personas o al tipo de personas que las usan, que están usando las drogas. O sea, que dado este cuadro, analicemos varios puntos de vista de varios tipos de
usos de droga o estigmatizar a los tipos de usuarios y el espacio. Ya hablaron de ellos, pero vamos un poco más dentro del problema, porque hemos visto que hay mucho problema están relacionados y que pensamos que están relacionados con el uso de las drogas, pero como Carl nos ha dicho, que ha sido relacionado con el uso, ha sido con los servicios sociales o de servicios de salud, como Raquel nos contó, pero metámonos más como la casa y como este tipo de drogas y de uso de drogas, cómo se obtiene el acceso a una casa. Y mi pregunta sería, ¿cómo afecta la casa a los usuarios de drogas que son más vulnerables en lo que llamamos una adicción? ¿Cómo podemos reducir el daño? ¿Cómo la guerra sobre las drogas pueden juntarse a la vivienda que ha sido excluido la población sobre eso? ¿Puede hablar sobre eso Raquel y luego Carl Hart? Cuando yo era a vivienda, cuando era directa a la vivo a mí, como la primera pregunta, ¿cuál es una casa adecuada? ¿Cuántos metros debe medir? ¿Con qué clase de materiales? ¿Qué clase de detalle una adecuada vivienda debería tener? Esa es la pregunta. Y la respuesta es entender el cuadro. Es el cuadro a la vivienda. Es un punto importante. La vivienda adecuada en general, la vivienda es el portal para muchísimas otras cosas, otros derechos, para derechos humanos. Es un portal crucial, depende de cómo su vivienda pueda o no pueda tener acceso a circular, a transporte, a comida, a un buen ambiente, para oportunidades de trabajo, para oportunidades de trabajo. Cuando estamos me puede preguntar el problema de allá, ¿es el uso de la droga o hay otros problemas? Es como droga, como cuando vemos que un movimiento que permanentemente desplaza estas viviendas, esas personas que ya están ahí, obviamente, a las personas que necesitan más a este servicio, a un buen servicio, una calidad de servicio para sobrevivir. Así que podemos ver claramente cuánto una política de vivienda es responsable de reducir a los individuos que tienen menos herramientas para poder afrontarse con la iglesia, con la opresión, la preocupación de la vida. Y es mucho más fácil para todas esas personas para seleccionar que la droga o la felicidad que la droga le provee instantáneamente en su vida. Y es una vida negándose al acceso a los placeres de la vida, a los placeres simples de la vida, como a una buena comida, una buena salud, un buen ambiente, una buena vida. Aquí es crucial. Una parte significativa para el derecho a la ciudad, el derecho a la vivienda.
Y la operación de la guerra sobre las drogas, que lo que hace es básicamente permanece y arroja a la gente hacia quedarse sin casa, hasta perderlas y mucho más, o a no poder acceder a ellas, incluso más de lo que estaba antes. Muchas gracias, Raquel. Y en este cuadro de vivienda me gustaría, como un neuropsicólogo, Carl Hart, la importancia de tener una conexión, de tener un lugar, de tener todas estas clases de políticas y servicios que puedan cuidar a las personas relacionadas con ese tipo del uso de drogas o adicciones, o que se llama problemática. And you see, when I do this, que ven que hago esto, es porque es el problema del uso de la droga, porque estamos investigando desde el cerebro o los efectos que tiene de lo que hacen la inclusión de las drogas. Solo me gustaría decir, este es un problema complejo. Nosotros lo hacemos complejo. Es muy simple. Como Raquel dijo, cuando hablamos de vivienda, hablemos del COVID-19. Si usted no tiene una casa adecuada en esta pandemia, va a tener la probabilidad de morir que otra persona que tiene una adecuada casa. Es muy simple. Pero si el gobierno es responsable, hace que tengas viviendas adecuables. Así que ellos podrían recibir una buena educación. Si miran un lugar como Brasil, la educación de las personas es muy bajo. Y es cuando tienen niveles de educación tan bajos, se pueden apoyar con las personas muy fácil, se pueden perder. Y eso es lo que pasa en todos estos lugares. Raquel trajo en cuenta en Río lo que está pasando a la policía, que está matando a toda esta gente negra en todos estos lugares. Para mí estas personas se fueron manipuladas para Cracklandia, que era el problema. Eso era una manipulación. Y manipularon a las personas que son negativamente impactadas. Y en parte de eso es porque no tienen una educación, entonces no ven la manipulación. Porque la manipulación es necesario en orden de tener algunos lugares, como Raquel ha dicho, lo han hecho notar, que han empezado a notarse sobre estos lugares, han empezado a tomarse. Y que han tenido grandes y grandes mayorías en estos lugares. Ahora deben tener suficiente policía para protegerlos, de no tenerlos. Entonces uno contrata la policía y muchos de los policías son pobres, la gente pobre también, entonces los contratan a ellos mismos. Entonces tienen una porción de estas personas que están matando a su propia gente, porque el trabajo que tienen que ir en contra del mismo pueblo. Y esto no es un problema complejo. Si hacemos que la gente tenga vivienda y educación y dejamos de enfocarnos en las drogas, cuando la gente deje de hablar de las drogas como un problema, van a saber que van a estar malinterpretados y van a ser malinterpretados. Porque como he dicho, yo estaba en lugares como Brasil y Colombia y he hecho cocaína. He consumido cocaína con gente de su alta sociedad. Y esos son los que están haciendo la cocaína. Pero no hablamos con esas personas. Nunca hablamos de esas personas de las que consumen. Solo hablamos de las personas pobres, de los que usan las drogas. Y lo que los pobres necesitan no es un tratamiento sobre las drogas, sino es una forma de hacer dinero, una vivienda, educación, servicios sociales. Si tuvieran todas estas cosas, estos problemas se irían. Estos no serían problemas. Nosotros los creamos. Porque en una gran parte del problema tiene que ver con
las NGOs, porque consiguen el financiamiento para la gente pobre. Que están ayudando para la adicción en vez de estar ayudándolos para una vivienda, a educación. Y debería estar abogando para eso, no por estas otras cosas que están haciendo. Porque mucha gente es capaz de ganarse un empleo, educación, el resto. El resto ha sido pues la gente lo puede usarlo, simplemente. Nosotros estamos haciendo más complicado lo que realmente es. Muchas gracias, Carl. Es muy interesante lo que ambos están diciendo, uniéndolos y también hablando. Y Carl está diciendo que un problema simple está siendo encargado de una forma diferente, pero también porque hay una necesidad o una intención de manipular a las personas. Y estabas hablando de las personas más vulnerables, de las personas que están en esas áreas, pero también es porque quieren manipular. De ellos también quieren manipular y el tener con miedo y que tengan miedo para que no estén en la mitad de estos problemas. Entonces, para que puedan seguir con su estructura. Pero lo que ha estado hablando es un problema muy importante que es el derecho a la ciudad. O sea, que empecemos a hablar del derecho a la ciudad, el derecho de estar en un lugar, el lugar de transformar un lugar, el lugar de tener conexiones, un cuadro donde vamos a tener educación, servicios. Y hay un problema grandísimo en lo que estamos teniendo ahorita en Latinoamérica y es la política, que es la policía. No es solo en Colombia, no es solo en el contexto de COVID, pues, la gente, los policías en las favelas. Ha estado pasando mucho antes también, pero ahora de que tienen mucho más poder y mucho más control y poder, ya ha estado también pasando en Colombia, en Bogotá. El pasado 9 de septiembre asesinaron 13 personas en las calles de ciudad por la policía y no hemos tenido ningún resultado sobre esas investigaciones en la mitad de las manifestaciones. Hablando de la policía, es interesante de ver cómo encasillan a la gente. Y mucho este estigma del uso de la droga y mucho de poner el problema de la droga enfrente de los otros problemas como si fuera más grande que los otros, y es mucho el problema de este uso de estas drogas es porque se hace en el espacio público. Entonces se ha construido en esos espacios públicos, porque no hay muchos lugares donde se pueden hacer en lugares privados. Y ahí es donde está la concepción de las personas o las personas sin hogar, los habitantes de calle, y ahí es donde los problemas llegan. Y en este contexto de la policía y el espacio público, yo quiero hablar de qué tan público es ese espacio. ¿Qué tan público es el espacio público para las personas marginadas? Y para el rol de la policía que está ejerciendo controlando estos espacios y cómo podemos hablar de estos daños sociales de los que estamos escondiendo atrás del uso de la droga. ¿Qué más tenemos que aguantar la actividad política y qué tipo de restricciones y el uso de la transformación de este espacio donde está la actividad policía? Si quieres empezar tú, Carl. Marcela, lo que he estado diciendo, yo fui policía militar y muchas veces la policía
son de las personas menos educadas en nuestra sociedad. A veces, muchas veces, son los policías. Pero por favor entiendan, pero los policías saben de quién pueden ir tras de. Ellos no pueden ir a las personas ricas. Así estén en el espacio público y estén festejando. No van a ir después detrás de esas personas. Van a ir detrás de las personas que no tienen recursos. Van a ir atrás de las personas políticamente correctas. Ellos tienen el derecho de hacer lo que quieran las personas pobres. Y lo sabemos. Si sabemos que son gente adinerada en espacios públicos o no, y hay que hay gente pobre también en el mismo espacio público, la policía va a ir y van a ir y los que tienen poca plata podrán perder sus trabajos. Igual pueden pasar. Esto pasa en los Estados Unidos. Esto es difícil, no es difícil. Estamos permitiendo a la política que vayan por los políticamente incorrectos. Ellos están yendo por los que políticamente les convienen. Y como decimos, la policía es de las personas menos educadas en nuestra sociedad. La policía que les pedimos que hagan es los trabajos que nadie más quiere hacer. Y son los que les decimos a ellos que hagan. Ellos, ellos se manejan como, ellos esperan que uno que se manejen. Los que no los apreciamos. Eso es lo que es. Y no es un problema del espacio público, sino es de quién está en el espacio público. Sí, claro. Yo creo que es importante entender cuál es el significado del espacio público. Y otra vez, estamos teniendo planeación urbana. La administración de la planeación urbana considera, ¿qué es lo que considera administración? Yo creo que es muy importante las métricas, los paradigmas de la planeación urbana es la propiedad privada y la apropiación. Y el espacio público también no se ve como un lugar común de posibilidad de muchas personas que lo puedan usar y que puedan apropiar, que puedan usar un uso propio a este lugar. Y como la propiedad privada del gobierno. ¿Eso qué significa la propiedad privada del gobierno? La propiedad privada del gobierno debería estar diseñada y mantenida solo para promover y perfeccionar la circulación de la acomodación y la circulación de las personas que están circulando su concepción como vectores y sujetos solo relacionados al concepto de trabajo, nada más. Está permitido, nada más está permitido de aquí. Y tenemos una lucha extraordinaria. Y esta es la historia del urbanismo, y esta es la historia de la ciudad, esta lucha entre el movimiento de las nuevas personas que usan este espacio como un espacio común. Y esto también incluiré desde vendedores ambulantes hasta trabajadoras sexuales, artistas y otros usuarios del uso del espacio público, que esta regla que maneja está sido orientado solo para una meta, que es para la circulación, incluidos de la comodidad del trabajo, la fuerza del trabajo. Yo creo que lo que hemos presenciado desde las cadenas hasta el tiempos modernos, todos estos años
Y es que esta lucha que ha estado siempre es la tecnología de la policía de la tecnología y el poder de la policía y el poder que tiene la policía. Y estamos viendo que se está convirtiendo más y más violenta con el tiempo. Lo siento. Para nosotros es muy importante porque estamos teniendo esta discusión sobre el espacio público y no solo un espacio para divertirse o para tomar alguna sustancia, pero es un lugar, como Raquel dice, que es un lugar que se ha tomado por las personas para transformarlo y para usarlo. Y por eso es que es importante hablar de los artistas y las trabajadoras sexuales, porque exactamente de lo que hemos estado discutiendo es cómo las personas están siendo controladas por la policía y las fuerzas del distrito en estos espacios públicos. Pero lo que Carl Hart nos está diciendo, que es muy interesante, es que no importa que no es solo el espacio público donde se está teniendo el control o el control de cierta población en el espacio público. Podemos tener este espacio público del que Raquel está señalando, que no es un lugar común, que es la propiedad privada del gobierno, y lo tomamos como la propiedad privada del gobierno. Pues claro, las fuerzas que están encargadas de tener control de esas poblaciones y que no están convenientemente, son para el gobierno o para político inconveniente que Carl Hart dice. Entonces estamos teniendo este cuadro donde la planeación urbana se debe usar para controlar los continentes políticos, porque no solo estamos controlando el espacio público en general, sino que estamos controlando por la planeación urbana. Dicho esto, me gustaría comentar otra vez, y sé que Carl lo dijo, que es un problema muy simple, y creo que ya estamos de acuerdo, y quiero hablar otra vez de lo que él llamó de esta transitoria permanente. Es un lugar donde queremos estas comodidades, esta circulación de estas comodidades, donde de este lugar las personas pueden ir a otros lugares, que sabemos que las comodidades no circulan. En Colombia, lo podemos hacer Ricardo Vargas, que cuando hablamos, cada vez que hablamos de activistas o estamos luchando contra la guerra en drogas, y siempre decimos que la guerra contra las drogas se perdió porque nunca hay los suficientes recursos puestos en una política y que no ha dado ningún resultado. Pero como Carl Hart ha estado diciendo, y este investigador Ricardo Vargas, que se ha perdido, y siempre pregunta, ¿pero para quién? ¿Quién está perdiendo la guerra con las drogas? Porque esta ha servido a muchísima gente, a los carteles, a los ricos, a los carteles que la distribuyen, a los gobiernos. Y como Carl lo ha señalado, y para poner problemas sociales, problemas grandes detrás del uso de la droga, para que tengan los mercados negros más ganancias. Y tenemos todos estos lugares con estas intervenciones de seguridad, cuando usamos muchos de estos discursos, de cómo romper esas ventanas a favor para hablar de estos lugares deteriorados,
pero que todos tienen su propósito. Ojo, vamos, justo a propósito de las personas, y Carl también ha dicho que lo ha llamado, que lo convierten en conversiones diferentes, primero para las policías, para las fuerzas para limpiar este grupo, pero también están usando las fuerzas de la policía para invadir los barrios informales. Entonces, teniendo esto en mente, quiero ir bien adentro. Lo quiero saber porque que es un problema muy simple, pero me gustaría hablar con las personas que pasan por estos lugares, solo quizás solo pasan por ahí, que no saben no saben de las intervenciones y que no saben, que no tienen ese comercial TV donde ven, donde toman la droga, o que son los que usualmente viven en las calles, y explicarles a ellos que no saben cuál es el problema detrás del problema del uso de las drogas. ¿Por qué estos lugares están diseñados en el urbano? ¿Y por qué tenemos estos lugares? ¿Y cómo podemos hablar de las personas que viven en estos lugares? Y llegar a una solución sin represión con ellos. En all these places, en Sao Paulo, en Bogotá, como por ejemplo. Pero sería muy importante hablar de eso, ir más adentro, ir a fondo a la creación de lugares como estos. Me gustaría para las personas que están oyendo en línea, una de las que tenemos estas conversaciones y las personas quieren saber qué es lo que pueden hacer. ¿Que yo puedo decir algo de eso? Cuando pensamos en drogas y la mala educación y la manipulación y la mala información que tenemos, una de las cosas que la clase media puede hacer prácticamente que trabajan en la que la hacen bien en la sociedad y los que quieren usar las drogas. El alcohol ciertamente es un alcohol también. Y son las drogas potencialmente más peligrosas. Y es contribuida con la heroína y con la cocaína. Y el alcohol está ahí con ellas. Pero en cualquier evento de personas de la media clase que tienen el privilegio y saben que están usando drogas ilegales, una de las cosas que puede hacer es salir del closet para que la gente pueda ver que que los usuarios de las drogas no son solo los que viven en la calle, que son cualquiera. Se pueden ver como cualquier otra persona en la ciudad. Entonces, si puede salir del closet del uso de las drogas, sería muy bueno. El número 2, cuando están esas dos operaciones de policías, como en los lugares como en las favelas, sabemos cuándo estas cosas van a ocurrir, pero las personas que pueden hacer la clase media es movilizarse e ir a esos sitios y poner sus cuerpos en la línea para asegurarse que la policía actúen y no disparen a las personas negras y que la policía se va a conservar y que las personas blancas de media clase pongan su vida en la línea y pónganse entre las comunidades que han sido traumatizadas. Eso es lo que pueden hacer, pueden movilizar personas y pueden poner más personas en la línea y si fueran como verdaderos aliados. Esas dos cosas prácticas de las que cosas pueden hacer. Y les garantizo que las cosas van a cambiar. Muchas gracias, Carl. Muchas gracias. Es muy importante porque uno de los usos de esta intervención es el miedo de toda la construcción sobre los usuarios de las drogas y todos estos lugares y salir del closet.
Aquí hay un NGO aquí en Colombia, que es la Acción Técnica Social, que salir del closet psicoactivo. Y eso para representar y hacer para la gran mayoría de las personas que tienen miedo o las personas que usan esta mala propaganda. Pero esta operación de la que estaban hablando, la meta del control es controlar a cierto tipo de personas, de cuáles a los que no estamos sujetos a ese control y no podemos ir a mirar, a controlar que la policía no vaya a dispararle contra nosotros y para prevenir que también la policía vaya a destruir a esta clase de personas. Raquel, es muy importante para nosotros saber qué opinas tú de los puntos de vista desde planeación urbana. Entonces, he hecho notar de esta necesidad del gobierno, del poder, para intervenir en nombre de seguridad en estos lugares de esas comodidades para asegurarlas. Pero también queremos ir más fondo de ese tipo de lugares. Este tipo de lugares que han sido controlados y violentados desde la planeación, desde un punto de vista de planeación urbana. Muchas gracias, Marcela. Yo estaba pensando en la conversación de ustedes y estaba leyendo también leyendo un poco las observaciones que han dicho y creo que una de los puntos claves y un problema clave en la práctica de la planeación urbana para la planeación de estas intervenciones, porque sí, si tomamos lo que Marcela dice, la mayoría de estos lugares, y puedo señalar las favelas en Río, puedo señalar los lugares precarios como donde pueden tener habitantes de calle, pero donde tienen gente, muchas rentas muy grandes o sitios o gente donde tienen deplorables tipos de vivienda, desde una entera familia en un solo cuarto o están rentando camas por la noche. Práctica es una cosa muy común en la región de Luz, de Campos Elíseos, donde estigmatizada como Cracolandia. Se necesita una intervención, se necesita y es requerida de pronto para reducir las condiciones de las personas que viven en estos lugares, para minimizar las viviendas, el problema de viviendas que tienen todas estas áreas que tienen, en una área que prohíben muchos más problemas. ¿Y cuál es el problema? La intención malintencionada de los grandes. El problema es la visibilidad, la invisibilidad de las personas que viven ahí. Para los que diseñan la intervención. La invisibilidad y la falta de una conversación profunda con las personas que están allá, las personas que ven ahí, para que puedan entender de cuáles son las necesidades, cuáles son los sueños, los sueños. Y la mayoría de la planeación es hecho en un lugar muy central y es diseñado y están diseñados por hombres de mediana clase que no tienen en cuenta la realidad de las personas y la gran mayoría, en el caso de la planeación urbana en Sao Paulo, que tenemos un poco y podemos ver, y hay muchas intervenciones, y hay muchas intervenciones en vivienda, que en estos lugares no los proveen. La intervención en viviendas.
en viviendas para las personas que no tienen. Y la parte del estigma, y tan poderoso es este estigma, ellos son, ven que ellos venden vendedores de droga o ellos son usuarios de drogas. Y el estigma es, ahí les quitan toda la posibilidad de que todas las personas tengan una voz para poder diseñar, para poder hacer algo, y una pequeña solución, una gran parte, y es ser parte de ser un colectivo dentro del colectivo, y muchas personas y en grupos y en personas que vivan en las regiones donde están todos esos movimientos, donde será toda una experiencia tratar. Mucho de abajo a subir los diferentes tipos de approaches para llegar a diferentes tipos de salud, para seguridad, para que tengan comida, para la política de vivienda, en diferentes campos, con artistas, con personas que estén ahí en el territorio, que tengan raíces en el territorio, que puedan imaginar un futuro mejor para todos, pero de abajo hacia arriba, sacarlo. Y después resolver los verdaderos problemas que tienen estos. Este es el problema. Lo siento, que hay un perro que quiere participar. Intentemos trazar esto juntos y tratar de traer una respuesta que sería en conjunto, donde todas las voces de los que no tienen voces, que damos las voces de ellos que no tienen. Muchas gracias, Raquel. Ahora empezar ya aquí a envolver un poco de preguntas, porque he estado en el privilegio de hacer solo las preguntas y las he tenido durante mucho tiempo. Entonces quiero compartir esta oportunidad a las personas que están en este encuentro y que quieren hacer preguntas también. Entonces, para envolver un poco de cosas, Carl empezó a hablar un poco de lo que podemos hacer, lo que somos capaces de hacer en lograr una diferencia. Me gustaría empezar en señalar, en acercarnos lo que Carl empezó. Yo le pregunté sobre reducción, sobre el significado de reducción de daños, en el sentido de que ha sido entendido y en este significado de reducción de daños, y ese significado que ha sido históricamente o típicamente usado o usado típicamente en medicina. Las cosas que estamos hablando es que el problema no es que tomar la droga, solo vemos que es mucho más grande en el problema de reducción de daños, que hay que hacer con muchas más cosas que son mucho más grandes y que van mucho más allá de una intervención médica, y que también ir mucho más allá de una intervención médica, hasta el punto de llegar a hablar de planeación urbana. Y eso es lo que queremos discutir en este segundo encuentro que estamos haciendo en este momento, en el 2020, en medio de esta pandemia. Entonces tenemos una discusión más grande que lo que ocurrió en esta pandemia, etcétera. Queremos entender el derecho de la ciudad. Y lo que estamos hablando, y como lo expuso Raquel y Carl Hart, pero en ellos, es la reducción de daños en el derecho a la ciudad. Y es en una comunidad. Hay muchísimas personas trabajando en estos asuntos, de los que estaban hablando en Sao Paulo,
Y solo estoy hablando de alguno de ellos, o sea que si me falta alguno, dime alguno de ellos que no tengo en la mente. Estamos hablando de Papareto, estamos hablando de Bogotá, estamos hablando de... También alguien que no está en este encuentro, Koigi, que trabaja con la moda, en otro, trabaja en un barrio muy estigmatizado. Pero estamos hablando en el contexto del derecho a la CIDE y en el concepto más grande de reducción de daños. Queremos una demanda de hechos y en el medio del proceso donde hay mucha tensión y muchos conflictos, pero también estamos en la mitad de las comunidades que estamos hablando de justicia y poder y estamos hablando de nuevas políticas y estamos hablando desde objetos invisibles, políticos invisibles. Pero ahora quiero hablar como expertos o gente de la academia y quiero hacer un paréntesis aquí, que los admiramos porque también son muy comedidos con el activismo y eso es. Y como activistas políticos grupos de grupos científicos, qué elementos como activistas y como NGOs y PIPOs como como somos parte de estos barrios, no es en mi caso, pero hay mucha gente que son partes de los barrios que están en la medio de la resistencia. ¿Qué tipo de elementos tenemos que tener en cuenta para poder tener esta agenda pública y eso para poder construir estas redes? Y podemos pasar a nuestras preguntas. No sé quién quiere empezar. Carl o Raquel. Yo creo que ya lo mencioné antes. Algunos de los problemas. La idea de estar totalmente involucrados. La idea de buscar acción. La idea de metodología, de buscar acción. Que estar demasiado profundamente envueltos en la investigación. Que no ha estado ni afuera, totalmente afuera, pero ha sido muy interesante y prometedor en este tema. Son las experiencias. Son las acciones que se hacen hacer y promoverlas y la erradicación de la democracia. Es mucho más allá de la democracia, mucho más allá de las acciones particulares de las instituciones de la democracia. Una intervención real y la conversación y hacerlo juntos. Esta es la forma de hacerlo en el campo. Muchas gracias, Raquel. Una de las cosas que admiro de Raquel, de la carrera de Raquel, es que estás en la academia, pero también has estado en la calle. Ya has tomado todo lo que has tomado en la academia y lo has traído aquí a colección. Y todo ha sido, eso ha sido muy, muy raro. Así que usándote a ti, Raquel, como un modelo, eso es lo que yo quiero hacer. Yo estoy tratando de ser actividad en la academia, pero yo entiendo
que las personas en la academia son las personas que son beneficiarios de mucho de la opresión de la que está pasando en estos momentos. O sea, que no son, o sea, no están realmente motivados para estar afuera, porque ellos van a estar bien. Pero lo que yo le pido a las personas, lo que le pido a la audiencia, cuando estén trabajando en esta audiencia, donde estén en NGO, en las comunidades que han sido devastadas, pero las personas que están trabajando en esas comunidades, solo lo que pido es que ustedes vean a las personas con quienes están trabajando, véanlas como humanos, como un humano como tú, la humanidad, así como valoras la humanidad de los niños, valorar la humanidad de esas personas. Y si hacemos esto, la mayoría de los problemas van a estar resueltos. Si no miramos a las personas como una etiqueta, como una persona marginalizada, como una persona que usa drogas, pero si en vez las vemos las personas como humanos y las respetamos, le respetamos su humanidad y como su propia persona, seríamos mucho mejor personas. Pero hasta las personas que trabajan en los NGOs ven a esas personas diferente. Y ese es el problema. Ese es el problema. O sea, queremos trabajar nosotros mismos. Las personas como nosotros mismos. Tenemos que verlos. Nosotros tenemos que vernos como nosotros mismos. Somos unas personas humanos, todos. Thank you, Carl. Thank you, Raquel, Gracias, so much Carl. for Gracias, conversation. Raquel, And por for esta the conversación tan agradable, tan increíble. Y me gustaría empezar Elena Ramos. And una pregunta por María Ramos. Es un reto para nosotros, Carl, porque nosotros hemos sido una ONG para las para personas marginadas, para personas que usan drogas, pero no sabemos cómo hacer para trabajar para la lucha, para luchar los problemas sociales que están alrededor de todas estas personas. ¿Alguna pista sobre esta pregunta, Carl? Por María Elena. Gracias por la pregunta, porque yo he luchado con esa pregunta durante muchos años y he llegado a la conclusión de que para ganar, es que ganó algo como las ONGs y las personas que se le han dado una labor, de pronto no están capacitadas para hacerlo, o la labor que le están dando, y si le están dando esa labor, se va a trabajar en esa específica, pero lo que queremos hacer es que trabajar todos en el mismo punto. Es que otras personas tengan viviendas, que tengan educación, hacer que estas personas tengan trabajos importantes. Todos debemos estar trabajando en eso. Si no estamos trabajando en eso, entonces vamos a ver cómo el juego está diseñado. Porque si el diseñado no está en esas áreas, de pronto porque no está trabajando en esas áreas y toca trabajar y seguir trabajando y pueden seguir sin trabajo. Entonces es una trampa. Y es muy, cuando yo voy por todos esos lugares alrededor del mundo, todas esas ONGs, yo veo en lo que la gente está trabajando. Muchas veces no trabajan en vivienda, no trabajan en educación, no están trabajando en esas personas que consigan un trabajo, que estén empleados. Para mí, como cada vez que soy más viejo, es más gasto de mi tiempo haciendo este tipo de cosas, porque estas son las cosas que sostienen a la gente. Estas son las cosas con las que les permiten cuidar a sus hijos. Thank you, Carl. And then we have this other Ahora question tenemos estas otras from preguntas Raquel.
que será para Raquel, from Mark Rukansky, y dice que cuando vemos ciudades y lo que ha sido ya discutido, el resultado de la planeación urbana y de los gobiernos, de los modelos de gobierno, miramos una solución, cuanto más miramos el resultado internacional de la planeación urbana o cómo hacer para revelar sus fallas. Yo creo que ya la leíste en el chat, y me gusta, porque es una pregunta muy importante. Y la cosa más importante no es la intención, es entender cómo funciona y y entender cómo hacer la autocrítica de la planeación urbana, y que es una parte de una maquinaria del colonialismo, del patriarcado, de la supremacía blanca y muchas otras cosas de las que podemos hacer de los que hacemos de estas lecturas y podemos mirar cómo podemos revertir todo eso. Y yo me pongo ahí mismo como una planeadora, yo también. Y cómo está obligado para uno hacer eso. Y la principal cosa aquí es qué tipo de conversación o para participar en qué tipo de conversación. Es la planificación urbana, incluido el lenguaje de planeación, es el mercado de bienes raíces. Y las comunidades como arquitectos y los ingenieros, cómo deberían gravitar alrededor de todo este mercado. Ahora vamos a hablar de los problemas de esos mercados tienen para ofrecer. La relación entre esos problemas para la economía global, en la producción de empleo, de dinero, de rentas. Y nunca realmente abrimos inclusivemente la discusión, porque uno de los problemas principales o dificultades para abrirnos a y es la falla para participar en este plan de participatorio. Y ese mismo producto hay que usar lo mismo, que no funciona, porque no estaba, ya que no estaba para este tipo de trabajo, entonces por eso no resulta bien. Y es muy interesante, podemos abrir nuestra imaginación a una nueva imaginación para diseñar una ciudad, para abrir una nueva forma de intervención urbana, desde luego. Loud and clear, I would say. Thank you very much, Raquel. Ana Clara Telles says, thanks Ana for Clara dice, gracias por esta conversación tan increíble. Me gustaría decir a los what de los roles do espectadores que of racism and white cuál es supremacy roles do what racism and rose, o white sea que supremacy play cuál es la in regla de la supremacía shaping blanca y del decisions, racismo especially in the en, formation and esa foto, en composition este of lugar the relation to global capital y and la relación the con con la capital, decision-making of state governments y la against violencia estacional invisible and the en unheard. contra los invisibles y los que no tienen voz. Raquel, would you like to start? ¿Cada gustaría empezar o Raquel? Yo empiezo, está bien. Cuando pensamos qué rol cumple el racismo, podemos pensar en las personas que han sido asesinadas por la policía en estos diferentes tipos de lugares en los Estados Unidos, la gran cantidad de personas. En Brasil también, de proporción. Personas también han sido muertas por la policía. De personas que no tienen trabajo, sin educación, en las prisiones. Y cuando hablamos del racismo,
¿O qué rol juega el racismo? Una de las cosas con las que debería empezar es cuál es una definición de racismo o con la cual definición con la que yo trabajo. Y es muy simple. Es donde tienes esta desproporción negativa de un grupo discriminado. Es lo único que digo y lo vemos. Y si tienes un grupo discriminatorio de negros siendo asesinados por la policía, eso sería un racismo. Eso es intercambiable. Y no importa si fue intencional o no, fue un accidente, pero cuando es traído a nuestra atención y hacemos algo al respecto, entonces podemos verlos como racistas, porque todo el mundo hace equivocaciones, pero no todos nos ocupamos de eso. Pero lo que nos trae nuestra atención es que no hacemos nada al respecto. Ahora podemos decir que somos racistas en ese sentido, en ese específico sentido. Cuando yo uso racismo o racista, a eso me refiero. Ciertamente el racismo ha jugado un rol en mucho de lo que hemos visto, pero también la clase también juega un rol para muchos inconvenientes que tienen las personas y son a las que personalmente son negativamente impactadas y lo sabemos. Por eso es que nosotros intentamos tener la representación de todos estos grupos en posiciones donde puedan tomar decisiones. Pero el rol del racismo está ahí. Es una de las cosas más fáciles de ver. Sí, claro. Espero que ha sido un poco claro. Claro que sí, claro. Y es muy importante entender, porque estamos hablando de un modelo, que es un combo. Es una combinación. Es una combinación de concentración de poder y capitalismo. Estamos hablando de clase, pero también estamos hablando del patriarcado. Estamos hablando del patriarcado, de los hombres decidiendo sobre el resto, de cómo una ciudad debería verse. Y también estamos hablando de hombres blancos decidiendo sobre la sociedad. Y el racismo y el patriarcado del sistema al que me refería, de hecho que es el capitalismo, que son parte del mismo sistema. No es algo que se adicionó a, o que es parecido, o que esté al lado, que es destruido, o que tenga una característica destructiva. Yo estoy pensando en planeación urbana y es igual de esencial para el gobierno, para la gobernabilidad, para definir y la ocupación de un lugar, y con las necesidades raciales que tienen y en las diferentes partes de ello. Por eso es que la lucha racial es muy importante ahora, porque Artica no está relacionado únicamente a las personas negras, está relacionado a todo el combo, a todo lo que está, a todo esto, a todo lo que implica esto, a procesos permanentes de desplazamiento y de desaparición. Y creo que es muy importante, gracias por la pregunta, porque creo que es una pregunta muy simple. Y voy a decir que el racismo, en términos de no blanco, eso quiere decir que en muchas ocasiones también en las poblaciones indígenas, y que es muy importante decir eso, que en Latinoamérica, por ejemplo. Bueno, y pues la última pregunta, antes ya de acabar y despedirnos de todos ustedes, y algo de lo que no queremos hacer,
Y queremos quedarnos aquí y seguir hablando con todos ustedes para siempre, sin parar, pero sabemos, somos conscientes que todos tienen una vida. Pero Patricia, que ha sido muy activa, muy participativa, comentando y expresando comentarios y puntos de vista. Ella hace esta última pregunta. ¿Cómo eligen trabajar con todas las prioridades competitivas educacionalmente, directamente ligados a las sociedades? Creo que esa pregunta tiene más que ver con la posición trabajando para la vivienda, para la educación. ¿Cómo hace para competir con todas esas prioridades competitivas? Muchas gracias. Raquel o Carl. Es una pregunta muy buena, pero la respuesta, dependiendo de la respuesta depende de cómo pueda responderle, o si es de educación que tenga, o si alguien tiene un poco más de educación en ese objeto de vivienda. Pero ya para ser claro, para que todos lo podamos entender, las cosas más importantes es vivienda, ganar un buen trabajo, educación. Cuando entendamos eso, no importa qué habilidades tengas de educacionales, va a ayudar muchísimo y nos va a acompañar un gran camino. Raquel, ¿le gustarías adicionar algo? Sí. Uno de las rutas es el approach del sector. Lo que he aprendido trabajando con vivienda, con mis colegas y con mis amigos en los Campos Elíseos de Brasil, que es imposible de acercarse a esa área tan complicada de un solo sector: vivienda, salud, educación, comida. Una de las lecciones que yo he aprendido es cómo todas estas cosas están interconectadas. Y me atrevería a decir que estos acercamientos sectoriales tienen que estar relacionados con los negocios que están diseñados en cada sector. O sea, que en el sector de la construcción, que domina las casas, está dominando los precios de educación, o en la medicina, las redes de hospitalización que dominan el sector de la salud. Y cuando vemos la intervención, necesitamos conectar todas esas partes. Y para conectar todos los sectores y para trabajar de una forma más unida. Y yo sé que es muy difícil lo que estoy diciendo, pero una parte de la utopía, necesitamos una utopía. Necesitamos utopías para poder hacer esto una acción y vivir con. Y creo que una de ellas sería la interconectividad de todos estos sectores y tener más integridad, más intervenciones íntegras en todas, que no sean tan sectorizadas, y tenerlas de abajo hacia arriba es que nosotros todos juntos diseñemos la intervención y después a la plata pública venga la intervención y que hemos planeado todos juntos, y para que se distribuya bien el dinero público para poder diseñar espacios para llegar a un territorio que no tenga nada que ver con la territorialidad y que podamos implementar, donde hemos implementado
Amarlo. Entonces, y este es el futuro y esta es la pregunta de todas estas y que todo se relaciona con el territorio. Thank you very much, Raquel. I would like to pass the word now to Marcela, who wants to Me gustaría pasar la palabra a Marcela. a little conclusion or wrap Me up. gustaría dar alguna conclusión Come back, y ya después volvemos say goodbye to all of you guys. a despedirnos de todos ustedes. Second part of this meeting, which is Ya para la segunda parte de este encuentro y a todos que están aquí en so Marcela, please. este encuentro del derecho a la ciudad. O sea que Marcela, por favor, para finalizar, primero que todo, gracias. Esto ha sido un placer para todos nosotros. Y sé que puedo decirlo, no solo para mí que estamos conectados, conectados en Zoom, sino para las personas que están en las redes sociales, que están en el streaming. Aquí en la primera parte de nuestro encuentro, he estado pensando en este trabajo, en el derecho a la ciudad, de lo que se ha dicho, de lo que Raquel dijo. No solo el racismo y los colores de bajos, que no solo la patriarquía que hay alrededor de todas estas políticas y todo esto emerge en punto junto. Y todo esto me hace pensar como una mujer filósofa, Miranda, y ella habla de la justicia epidémica y que hay dos tipos de justicias, que es la injusticia testimonial y la otra injusticia, que es un poco complicado, como Carl ha dicho, muy problemático, pero es una problemática muy simple. Estábamos hablando y nosotros creemos que es muy complicado para que las otras personas puedan comprenderlo, que es muy simple, el problema que es muy simple, que esa población está siendo sujeta a la justicia testimonial, que no son solo reconocidos como políticos, como sujetos políticos, sino como sujetos epidemiales, sino personas que pueden usar el conocimiento, personas que pueden producir propuestas, no solo los únicos que son reconocidos, los individuos, estos hombres blancos, o esa gente en las oficinas que diseñan la planeación urbana, o la gente de color negro, o los blancos, hablando con la policía, y el hombre blanco va a ser el hombre negro, porque la otra persona está sujeto y lo que estamos tratando de hacer en este encuentro es otro tipo, es que otro tipo de personas no tienen las herramientas para hacerse entender o para explicar lo que está pasando con este tipo de injusticia. Así que cuando nos reunimos, y para estos espacios, estos escenarios son los que estamos hablando, son tan importantes, porque mientras hablamos juntos y hablamos de nuestras propias experiencias y de cómo vivimos estas injusticias de las que están sucediendo en estos momentos, cobran sentido y toman sentido, y donde podemos construir nuestras agendas. Eso es lo que quería decir para finalizar, lo que vemos aquí para hablar en este encuentro. Muchas gracias. Como estaba diciendo, podríamos quedarnos aquí por siempre. Es un honor, pues tratando con Raquel y con Carl. Me gustaría para cualquiera, abrir los micrófonos para cualquiera que quiera hablar, hacer alguna pregunta.
Y Carl estaba haciendo un lanzamiento de su propio libro, o sea que estén pendientes del lanzamiento de él y que esperemos que todos podamos tener una copia, porque todos nos morimos de ganas de morirlos y tenemos el tiempo. Y algunos de ustedes han podido mirar el blog de Raquel y su video mensual en YouTube es asombroso, es muy bueno, es divertido, interesante. Es muy enriquecedor, un momento muy enriquecedor. Gracias, Raquel, por estar aquí con nosotros y por ser parte por ser parte de la inspiración, de esa utopía de la que estás hablando, de la cual eres una gran inspiración. Y gracias, Carl, por estar aquí también. Muy amable, también es una gran inspiración. De ahora en adelante voy a hablar de drug users, también mencionándome a mí misma, no solo porque me avergüence, sino porque te estaba diciendo, sino para poderlo, como tú lo estabas mencionando. Muchísimas gracias, Carl, y espero que nos podamos y vamos a reunirnos después de cuando se acabe la pandemia y podamos tomarnos un draguito, podemos celebrar y podamos encontrarnos así como antes. Vamos a descubrirnos así antes. Ojalá. O podemos usar otra droga mejor del alcohol que no sea. Estoy abierto a cualquier sugerencia. Eso sería asombroso. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Chao. Okay, for the rest of the Bueno, crew, para el resto. que nos quedamos, tenemos nuestra reunión de catarsis en 5 minutos, si no estoy mal. Entonces, los esperamos. Ah, no, en 5 minutos no. Margaret, prende tu micrófono. Qué pena. La reunión de catarsis es en 1 hora y 5 minutos. Ah, perdón. Tenemos de descanso. 1 hora y 5 minutos los esperamos a todos para poder conversar de esta fantástica conferencia y articular el trabajo que va a seguir ahora en adelante. Entonces, 1 hora y 5 los esperamos. Muchas gracias a todos por su participación. Les ponemos el link en el chat. Gracias a todos.